Episodio 6. La pareja de novios llegó a Chicago en la mañana del 28 de diciembre. Como de costumbre, George Johnson los recibió en la estación con su tranquila afabilidad característica. Albert le había contado la versión resumida de la historia, pero ahora, viendo a la joven, George pudo llenar los huecos que su jefe había dejado en blanco. Desde que Candy bajó del tren, Johnson observó la extraordinaria transformación en el rostro de la joven. Si por lo general era alegre, ahora estaba radiante, y si siempre había sido una muchacha bonita, ahora parecía encantadora. Y si había una tormenta, ahora era un torbellino. Y el responsable de estas mejoras era sin duda ese joven serio, que ahora caminaba al lado de la chica. George tuvo una fuerte sensación de déjà vu. El viaje a la mansión de los Andry no había sido aburrido. George siempre había sido un tipo silencioso, y Terrence, que no era muy comunicativo con extraños a su alrededor. Pero Candy llevó la mayor parte de la conversación, convirtiéndose en el puente entre sus dos compañeros. Al final la conversación fue posible, e incluso una sonrisa fugaz a su prometido había aparecido en algún momento. Cuando finalmente llegaron a la casa, Albert ya estaba esperándolos en el hall de la entrada junto a los Cornwell. Curiosamente, antes de que los saludos hubiesen sido intercambiados, el pequeño Alistair se lanzó a los brazos de Terrence, incluso antes de que Candy lo notara. Tío qué, ¿estás aquí? ¿Has venido a jugar conmigo? El niño gritó con alegría. Candy y Albert se rieron abiertamente. Algo en sus rostros les hacía verse como hermanos como nunca antes. Annie sonrió a su manera tenue y los ojos de Archie salieron de sus órbitas. A continuación, miró interrogativamente a su esposa. Steve lo conoció en el hogar de Pony. Archie no respondió, pero no pudo ocultar su descontento. Tener a su prima favorita enredada sentimentalmente con un hombre no aprobado era una cosa, pero tener a su propio hijo interactuando con el hombre sin su consentimiento era demasiado para soportar. Afortunadamente, los demás no notaron nada fuera de lugar, ya que Albert estaba muy ocupado abrazando a su viejo amigo, muy feliz de darle la bienvenida a su casa. Inmediatamente después, Terrence se volvió a Annie. Es un placer verla de nuevo, señora Cornwell. Saludó, besando la mano de Andy con un toque suave, sus ojos mirándolo con silenciosa gratitud. El placer es mío y mi nombre es Annie, respondió ella, reconociendo la apertura de Annie como un indicio de más confianza. Terrence rápidamente se trasladó a saludar al esposo de Annie. Terrence sabía perfectamente que no debería esperar la misma recepción cariñosa del padre como la había recibido del hijo. Ha pasado mucho tiempo con él, dijo el invitado extendiendo la mano hacia Archibald. Me alegro encontrarte también. Gracias. Espero que haya sido un buen viaje, Granchester, dijo Archie fríamente, mirando a Terrence con reserva. Sí, lo tuvimos, intervino Candy, abrazando brevemente a su primo. De hecho, fue un viaje maravilloso, teniendo en cuenta la tormenta de nieve de la semana pasada. Ahora, ¿podrían dar algo de comida a estos viajeros hambrientos, por el amor de Dios? Está bien, pero tienes que prometer que no te comerás todos los postres antes de que llegue el platillo principal. Intervino Albert cariñosamente, poniendo su mano sobre el hombro de Candy. Ya vas a comenzar, Bert,
Seguramente estás malinterpretando los acontecimientos de la última cena. ¿Qué va a pensar Terry de mí?, dijo sacándole la lengua. Solo que mi señora es muy glotona, pero eso ya lo sabía desde hace mucho tiempo, dijo el hombre en cuestión, guiñándole un ojo. Candy hizo un puchero, lanzándole un beso a su prometido, y después enredó su mano alrededor del brazo de Albert y la otra en el brazo de Terrence, dirigiéndolos hacia el comedor. Detrás, Archie lo siguió, llevando a Alistair posesivamente. Internamente se encogía cada vez que Candy lanzaba a Terrence una mirada cariñosa y se preguntó cuánto podía soportar por una tarde. Episodio 7. A pesar de las expectativas del pobre Archibald, la cena había ido muy bien. El tiempo había pasado sin ningún acontecimiento desagradable y la conversación fluía maravillosamente. En parte porque Candy no la había dejado hablar mucho y por otra parte porque Albert y Terrence conectaban tan bien que podrían hablar para siempre de todo y de nada en especial. Annie, por supuesto, apenas hizo un comentario, pero eso no era nada fuera de lo normal en la joven, y su marido también se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo. Sin embargo, nadie esperaba que la primera reunión con su excompañero de clase resultara tan bien. Después del almuerzo, los invitados se retiraron a sus respectivas habitaciones para cambiarse la ropa de viaje. Más tarde, durante la tarde, se enfrentarían a la formidable tía Elroy, quien había preferido quedarse en su recámara durante la comida y conocer a Terrence Graham en su salón privado a la hora del té. Había estado reticente a que Candy se casara tan de repente. Durante los últimos años, la viuda había alimentado un cierto grado de aceptación hacia su sobrina adoptiva y ahora no estaba muy contenta con dejarla ir. De hecho, cuando Albert le había anunciado la noticia, sus temores se habían incrementado de inmediato. El hombre en cuestión bien podría ser un cazador de fortunas, sin linaje o conexiones que representaran un problema. La aprobación de un matrimonio sin un análisis cuidadoso podría ser desastrosa. Por lo tanto, la tía Elroy haría todas las preguntas posibles que una matrona puede plantear en estas ocasiones. Albert estaba feliz de complacerla con detalles que él pensó que podría digerir. Decirle que Candy había conocido a Terrence en el Colegio San Pablo había sido un buen comienzo. Solo el hijo de una familia acomodada podría haber asistido a ese lugar. Por otro lado, el más espinoso problema era que el joven se dedicaba al entretenimiento. La tía Elroy era una dama de la vieja escuela que aún creía que los actores no eran más que inmorales y libertinos, y que familias decentes como la de ella no tenían nada que hacer con ellos. Sin embargo, considerando que era un actor de Shakespeare con un gran nombre y una situación económica acomodada, se sintió inclinada a condescender un poco, sobre todo al recordar su origen noble. Después de todo, un aristócrata británico, sin importar que estuviera en desacuerdo con su padre, era una especie de ganancia para la familia, con lo que a conexiones se refiere. Desde que Candy se había negado a casarse con Neil Ligan, la señora tuvo miedo que algún día la rubia terminara casándose con un patán vulgar. Además de esto, el hombre era soltero, sin hijos y de edad aceptable. Por lo tanto, la tía Elroy se sentía más o menos satisfecha cuando Albert había terminado su relato. Por supuesto, le hizo prometer a su sobrino que preparara un acuerdo prenupcial para proteger mejor los intereses de la familia y realizar los trámites correspondientes,
sobre la fortuna de Candy. En cuanto a la fecha de la boda, ella se opuso firmemente a la idea. Una Andry se casaba con todos los honores, como correspondía a su posición en la vida y con tiempo necesario. Por supuesto, la anciana también tenía sus sospechas sobre la urgencia de la boda. Pero Albert le afirmó que Candy y su prometido estaban simplemente muy enamorados y que ya no querían separarse. Albert también le recordó a propósito a su tía que Candy siempre había sido muy voluntariosa y que, si contradecía sus deseos de casarse pronto, podría recurrir a fugarse. Esta última declaración trajo a la tía Elroy los recuerdos del escándalo de la fuga de Rosemary con el capitán Brown, 30 años antes. No queriendo que acontecimientos vergonzosos se repitieran, aceptó con la condición que primero tenía que conocer al novio. Después de esa entrevista, Albert se había alegrado de su éxito. La verdad es que ni a Terrence ni a Candy les importaba la aprobación de la tía Elroy, pero el buen corazón de Albert, a pesar de su deseo inicial de escandalizar a su tía, como en los viejos tiempos, no quería poner en peligro la salud de su tía por causa de una molestia. Por lo tanto, cuando llegó el momento de que Candy le presentara a su prometido, el camino ya estaba muy bien pavimentado por la astucia de William Albert. Terrence aceptó que le presentaran a la anciana porque de alguna manera sentía que esta entrevista podría ser importante para preservar la paz en el hogar de Albert. Así que hizo su mejor esfuerzo para mantenerse ecuánime. Consintió en explicar, aunque brevemente, sobre su trabajo como actor y sobre su fortuna. Cuando le preguntó sobre su relación con su padre, fue menos accesible. Indicó simplemente que no había estado en contacto con él durante los últimos 11 años. Sin embargo, no economizó palabras para explicar a la viuda que su afecto por su sobrina había existido por mucho tiempo y que era un hombre de medios suficientes para proveerla como se esperaba. En el momento en que la tía Elroy mencionó la fortuna de Candy, el joven aclaró que él no necesitaba de dinero y que iba a hacer un acuerdo con Albert para que Candy dispusiera qué hacer con él sin su intervención. Este último gesto terminó por ganar la buena voluntad de la anciana hasta el punto de estar de acuerdo en la improvisada boda. Sin embargo, cuando se le informó que el acontecimiento sería en la capilla del hogar de Pony, casi se desmaya. Candy entonces ingeniosamente mencionó que la boda sería un evento privado y que los detalles de dónde se llevaría a cabo no se sabría nunca en la élite de Chicago. Solo el círculo más cercano, como ella, por supuesto, sería invitado. La tía Elroy apreció su inclusión, pero como a ella no le gustaba viajar a lugares desconocidos sin todas las comodidades a las que estaba acostumbrada, dijo que tal vez la boda tendría que llevarse a cabo sin su presencia. A pesar de esta reserva, la anciana llegó a la conclusión que aceptaba la unión, aunque hubiera preferido una gran boda en Chicago. Pero, como se dio cuenta que la pareja no cambiaría de opinión en eso, les deseó buena suerte. Episodio 8. En los días siguientes, Terrence observó a Archibald Cornwell de cerca y supo que Cornwell estaba haciendo lo mismo. Al principio, el actor había temido que, a pesar de los años, Archie seguía queriendo a Candy y que se había casado con otra. Sin embargo, en una inspección cuidadosa de las interacciones con su esposa, Terrence
desestimó esa hipótesis. Estaba claro que el tranquilo carácter de la refinada Annie Cornwell se había ganado su corazón. Terence se sentía aliviado en ese sentido. Sin embargo, como había sospechado desde un principio, Cornwell no estaba satisfecho con la reaparición de la vida de su prima. En cierto modo, Terence entendía los sentimientos de Cornwell. El actor creía que su prometida aún no le había contado la historia completa de sus experiencias durante su larga separación. También supuso que Cornwell había sido testigo de la angustia de Candy como miembro del círculo íntimo de sus amigos y que no estaba agradecido con el papel de Terence en la historia. En este punto, al menos, Terence pensaba que estaba de acuerdo con su antiguo compañero. La pregunta era, ¿cuánto tiempo podría Terence soportar los celos fraternales de Cornwell, que eran un poco más posesivos para su gusto? Pero Archibald Cornwell no era la peor parte del paquete que adquiría al casarse con Candy. Terence sabía que era la víspera de Año Nuevo. Se plantearía el problema de hacerle frente a los Ligan y a otros familiares aún desconocidos que asistirían al baile que se había preparado para la ocasión. Si hubiese sido por Terence, él no habría batallado con esa gente, pero ahora entendía que eran la familia de Candy y Albert y por su bien tenía que intentar sobrevivir a la noche, sin ofender si era posible, y desde luego no dejar narices sangrando. El joven se había perdido en sus pensamientos, ahora que estaba esperando a Albert en el estudio. Se había acordado una reunión para discutir los aspectos del acuerdo prenupcial. Mientras esperaba, sus ojos inspeccionaron la habitación tratando de familiarizarse con el entorno. A diferencia del estudio de su padre, que recordaba tan solemne y tan oscuro, este estaba pintado de colores más cálidos y el mobiliario era menos pretencioso, aunque seguía siendo refinado y lujoso. Terence se dirigió a la chimenea de mármol para inspeccionar de cerca la pintura de Rosemary Brown que colgaba sobre la chimenea. Hasta ese momento no había tenido oportunidad de evaluar la notable similitud entre su prometida y la hermana fallecida de Albert. Si el pintor fue fiel al modelo, pensó, su mano derecha acariciaba su barbilla. El cabello no es el mismo del tono dorado de Candy. El de ella es un poco más oscuro y sus rizos se marcan más. No hay pecas en esta pintura. Además, la nariz, dijo entrecerrando los ojos. La de Candy es más pequeña y respingada. El mero recuerdo de lo que se sentía al besar esa característica particular de Candy lo hacía sonreír. Entonces, cuando su valoración se concentró en los ojos, su opinión cambió. Los ojos, maldita sea. Se detuvo dándose cuenta que la similitud era notable. No solo era el mismo tono de verde jade, sino que la forma y la expresión que le habían robado el corazón estaban allí. Entonces, vio la mandíbula de forma ovalada, de manera similar a la de Candy, y los labios curveándose en una sonrisa tímida. La sonrisa de Candy siempre es más abierta, pero aún así hay algo en esa sonrisa que me recuerda mucho a ella. Debo admitir que es una coincidencia notable. Terence suspiró, extrañando la presencia de Candy. En los días anteriores habían estado siempre rodeados de familia, con muy pocas oportunidades de estar a solas. Medio sonrió, pensando que era irónico haber sobrevivido de alguna manera a estar lejos de ella durante mucho tiempo.
Pero ahora que por fin habían llegado a un entendimiento, se le estaba haciendo insoportable pasar un día sin besarla, por lo menos una vez. Pero besarla adecuadamente había sido prácticamente imposible en esos días. Sobre todo cuando ese perro guardián de Cornwall está cerca. ¿Quién se cree ese? Es fácil jugar de chaperona cuando puede tener un momento acogedor, todas las noches con su esposa. Ver a Candy diariamente tampoco ayudaba. Su deseo por ella crecía a cada minuto, hasta un punto que era casi insoportable. Continuó paseándose por la habitación mientras encendía un cigarro, lo cual era clara señal de su creciente nerviosismo. Se acercó a la ventana apoyando su cuerpo sobre el marco para observar los paneles de cristal de colores. Al no encontrar mucho en qué distraer su mente, volvió la cabeza hacia el escritorio de Albert y sus ojos se cruzaron con una foto en un marco de plata. Se acercó a observar la foto. Era un chico hermoso como un ángel, con un par de grandes ojos claros que Terrence nunca había visto. Su expresión era serena, con un toque de dulzura en su sonrisa. Pero detrás de la fachada, el chico parecía proyectar una madurez o una tristeza que estaba más allá de su edad. Entonces, sin saber cómo, Terrence supo que había estado mirando por mucho rato la imagen del fallecido Anthony Brown. Sintió una punzada muy conocida en el pecho. Instintivamente, el hombre volvió la foto boca abajo, incapaz de seguir mirando ese rostro por más tiempo. Estaba haciendo eso cuando Albert entró, sorprendiéndolo en el acto. Sí, ese fue mi sobrino Anthony, dijo Albert cuando se acercó al escritorio. Más o menos lo adiviné, respondió Terrence apagando su cigarro en un cenicero de cristal que estaba en el escritorio de Albert. Si el gesto de Terrence al rechazar la foto no había sido suficiente, la inquietud peculiar en su voz lo delató por completo. Los anchos hombros de Albert comenzaron a temblar levemente, mientras su boca se encontraba reprimiendo su propia reacción. Era obvio que estaba tratando de amortiguar su risa, pero fallado miserablemente. Por último, no pudo contenerse y el hombre estalló en una carcajada abierta, tirando su cabeza un poco para atrás. Por todos los santos, ¿podrías explicar qué es tan gracioso?, preguntó Terrence, visiblemente molesto por la risa de su amigo. Por supuesto que tú, compañero, respondió Albert sin dejar de reír mientras se sentaba de frente a su escritorio. Dios, tú realmente me matas. Me alegro que me encuentres tan gracioso, contestó Terrence, tratando de recuperar el aplomo habitual mientras se sentaba delante de Albert. Los directores con los que he trabajado dicen que no sirvo de antes. ¿Quieres darle a mi pobre sobrino un descanso, por favor?, le preguntó Albert sin perder la sonrisa, dando la foto en su posición original. Vamos, tú estás vivo y ella va a ser tu esposa. ¿Puedes relajarte un poco? Está bien. Acepto que puedo ser una molestia a veces, dijo a regañadientes. Albert suspiró y cruzó las piernas mirando a su amigo. Es bueno que puedas ver eso, Terrence, respondió el rubio y luego poniéndose serio agregó. Pero hay que tener cuidado con eso, amigo. Estás a punto de casarte con una mujer de espíritu libre y a pesar de su amor por ti, ella no te permitirá que la encierres en una jaula. Recuerda que el monstruo de esos ojos verdes es muy mal consejero. Lo sé, y créeme que estoy haciendo lo mejor que puedo. Sinceramente, eso espero, intervino Albert. En ese momento,
George Johnson entró a la habitación y luego la charla se convirtió en negocios.